pero específicamente esta carta a los hebreos tiene una particularidad, y es que posiblemente sea la carta que más hable de la fe en toda la Biblia. Y no solamente porque cuenta con el famosísimo capítulo 11, que es el capítulo que nos da el concepto de la fe y después nos habla de todos aquellos, conocida como la galería de la fe, interesantísimo, sino porque desde el principio nos está mostrando la importancia que tiene precisamente la fe. Por eso es un libro que está lleno, una carta en este caso, que está llena de advertencias para nosotros, los hijos de Dios. Saben, el 31 de octubre de cada año, ¿saben qué se celebra el 31 de octubre? ¿Alguien sabe? El Día de la Reforma. Ajá. La cristiandad celebra eso, el Día de la Reforma Protestante. Un movimiento que no solo afectó de manera positiva al cristianismo. La Reforma afectó a toda la vieja Europa, prácticamente. Europa no cristiana, o la Europa no cristiana, fue moldeada positivamente luego de que el monje Martín Lutero clavara en 1517 sus 95 tesis que cuestionaban el comportamiento de la Iglesia católica apostólica romana de aquel tiempo. Pero todo comenzó, toda la reforma, o la génesis de la reforma, el embrión de la reforma, comenzó en la vida de Martín Lutero cuando él leyó el texto que después se convirtió en el lema de la reforma. ¿Alguno puede decirme cuál fue ese texto? El justo por la fe vivirá. Que no solamente está en Romanos. Habacuc fue el primero que lo dijo. Amén. Pero dice que Lutero lo leyó en la carta a los romanos. El justo por la fe vivirá. Y es que no hay otra forma de ser justificado ante Dios que no sea a través de la fe. Por eso el autor de los Hebreos es tan celoso con esto, muy celoso con esto, y estará a través de toda la carta motivándonos a nosotros a creer. Pero no solo a creer. El autor de la carta a los Hebreos nos estará motivando a creer y seguir creyendo. Y esta es la idea, o yo diría la idea fundamental de toda la carta a los Hebreos. La iglesia de Cristo, nosotros tenemos que creer y seguir creyendo. Perseverar en la fe. Por eso es que creo que el fragmento, el pasaje que estaremos hoy viendo, compartiendo, que está precisamente en del capítulo 3:1 al 4:13, tiene como idea fundamental lo siguiente: solo creyendo en Cristo es que podremos llegar al descanso y reposo eternos. Solo con nuestra fe puesta en Cristo es que podemos llegar al descanso y al reposo eternos. Vamos a leer el pasaje. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, del 3:1 al 4:13. Hebreos del 3:1 al 4:13. Dice así la palabra de nuestro Señor, y ustedes van a estar siguiendo ahí con la vista. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,
donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a exponerla esta tarde y que todo lo que digamos, Señor, sea precisamente dicho por ti. Que nosotros podamos decir, así ha dicho el Señor. Calla nuestras bocas y habla tú, Señor. Úsanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Solo creyendo en Cristo es que podremos llegar al descanso y reposo eternos. Es la idea fundamental que el autor nos quiere dejar acá en este pasaje, que parece que habla de muchísimas cosas y ciertamente habla de muchísimas cosas, pero la idea fundamental es esta. Si no crees en Cristo, si no pones tu fe en Cristo, no vas a poder llegar al reposo. Pero yo diría un poco más. Si no pones tu fe en Cristo y sigues creyendo hasta el final en ese Cristo, pues no obtendrás el reposo eterno. ¿Por qué lo afirma el autor de la carta? ¿Por qué podemos decir que el autor de la carta afirma esto? En primer lugar, porque Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor que Moisés. El autor ahora quiere hacer un poco de historia.
A su manera particular, precisamente porque no trata los temas de manera histórica. El autor de esta carta no nos está haciendo una historia cronológica. Pero aquí quiere hacer un poco de historia. A partir de este capítulo 3, va entonces a viajar por la fundación de la nación de Israel. Y luego va a estar pasando más adelante por las instituciones que se establecieron para garantizar entonces el orden de Israel en cuanto a sociedad y en cuanto a culto también. Por supuesto, todo el autor lo está haciendo con el objetivo claro que la iglesia a la que le escribe, recuerden, entendiera que lo que tenían en sus manos ahora, el evangelio que tenían en sus manos, era inmensamente superior a lo que ellos habían tenido anteriormente. ¿Se recuerdan? Esto es una carta que este autor le escribe a una iglesia llena de israelitas, de judíos, que habían dejado su culto, habían dejado su religión, habían dejado su sacrificio, habían dejado sus sacerdotes, habían dejado su familia y habían conocido a Cristo. Y ahora estaban sujetos a persecución. Estaban viendo cómo muy cerca estaban matando creyentes. Y ellos estaban muy preocupados, muy asustados y por tanto muchos estaban pensando en volver atrás. Y el autor aquí toda esta carta la hace con este objetivo. Yo quiero que ustedes entiendan que lo que ustedes tienen ahora en sus manos, que es el evangelio, es inmensamente superior a lo que tenían antes, a lo que Moisés les había dado. Es por eso que ahora nos trae precisamente a Moisés. Moisés perfectamente pudo haber sido considerado como el fundador de Israel. Moisés fue el que sacó a Israel de Egipto, que hasta ese momento, recuerden, Israel era esclavo en Egipto. Moisés fue el que los llevó hasta el Sinaí y los hizo un pueblo, entregándoles las tablas de la ley por el mismísimo Dios. Perfectamente Moisés era considerado el héroe nacional de Israel. Nadie como Moisés, el primer gran líder, el que los condujo por el desierto 40 años, el intercesor entre el pueblo y Dios. Hermano, para un israelita hablar de Moisés era hablar del pacto de Dios con ellos. Era hablar de la ley que Dios les había dado. Era hablar de lo más alto que ellos tenían en cuanto a su relación con Dios. Los israelitas no quieren un juego con Moisés. Para nada. Perdón. Pero este era el punto a donde el autor quería llevar a esta iglesia. Y es más interesante aún porque para nada el autor va a demeritar a Moisés en este fragmento. Todo lo contrario. Por eso el autor cita Números capítulo 12, versículo 7. El autor cita el libro de Números en el Antiguo Testamento para decir que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Recuerden, cuando el autor de la carta dice esto, se está refiriendo a que Moisés fue fiel en Israel, porque la casa de Dios se refería a Israel, al pueblo de Israel. De manera que el autor está diciendo, Moisés fue fiel en todo lo que hizo con mi pueblo Israel. Y Moisés, su siervo, su enviado, su escogido, fue fiel, guiando a su pueblo, pastoreando a su pueblo, protegiendo, intercediendo por su pueblo. Sin duda el autor le otorga cierta gloria aquí a Moisés, porque este Moisés fue usado por Dios. Moisés fue inmensamente usado por Dios. Moisés era parte importante en aquel momento del plan redentor de Dios. Moisés fue una parte muy importante en el plan redentor de Dios. Sin embargo, cuando leemos estos primeros 6 versículos del capítulo 3, nos damos cuenta que todo ese halago a Moisés era para resaltar la superioridad, de nuevo, y en este caso en particular, de nuestro Señor Jesucristo. Todo este halago era para resaltar la figura de Cristo. Por eso comienza diciendo, ustedes, hermanos, que han sido llamados por Dios, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual es fiel al que lo constituyó apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Aquí evidentemente se estaba refiriendo a Cristo. Y a partir de aquí entonces comienza la comparación.
En efecto, Moisés también fue considerado por Dios como un siervo fiel. Pero Moisés era parte de la casa. Recuerden que Dios había dicho que Moisés había sido fiel en la casa de Dios, que era el pueblo de Israel. Pero Moisés, el autor aquí dice que era parte de la casa. Cristo fue quien hizo la casa. Y no solamente la casa, sino todas las cosas. Moisés fue solo un siervo fiel que administraba la casa. Pero Cristo, como ya el autor había dicho, era el heredero, el hijo de la casa y por tanto el dueño y señor de toda la casa. Casa que hoy somos nosotros. El autor lo deja claro. Y es de nuevo otro golpe a todos los que piensan que Israel es un pueblo aparte, especial de Dios. La casa de Dios, el Israel espiritual de Dios, hoy somos tú y yo, nosotros como iglesia. Y el autor de los Hebreos aquí lo deja claro. Moisés es parte de la casa. Moisés fue un siervo fiel, administrador de la casa. Pero Cristo es el Hijo, el que la hizo, el heredero, por tanto, de la casa de Dios. Casa que hoy somos tú y yo, la iglesia de Jesucristo. El autor quería que esta iglesia considerara que Cristo era muy superior a Moisés. El autor quería que la iglesia entendiera que el nuevo pacto en la sangre del Hijo de Dios era muy superior al pacto que Dios le había entregado a Moisés por medio de los ángeles. Pero sobre todo, el autor deja claro el final. El final de este fragmento, los primeros 6 versículos. Algo que ya nos había estado diciendo al principio de la carta. Ser parte de la iglesia de Cristo, ser parte de esta casa, se demuestra no solo habiendo escuchado el Evangelio, sino reteniendo nuestra fe hasta el final. Esta es la segunda advertencia que el autor hace en esta carta. Ya nos había hecho una anteriormente. Y el autor la va a hacer de una manera muy peculiar. De hecho, es el único ejemplo en todo el Nuevo Testamento. A partir del versículo 7 del capítulo 3 y hasta el versículo 13 del capítulo 4, estaremos viendo una exposición del Salmo 95 del versículo 7 al versículo 11. Esto es único en toda la Biblia. De pronto, el autor de una carta que haga una exposición tan larga de un pasaje del Antiguo Testamento. Hermano, Cristo es superior a Moisés en todo. ¿Cómo no creerle? ¿Cómo no creerle a Cristo? Y es lo que el autor le estaba diciendo en estos primeros 6 versículos acá a la iglesia. Cristo es superior a Moisés. ¿Cómo vas a querer virar atrás a lo que te dio Moisés en un momento si Cristo es superior a Moisés? El nuevo pacto en la sangre de Cristo es superior al pacto que Dios hizo a través de Moisés. ¿Cómo no descansar en Él? ¿Cómo no descansar en Cristo? ¿Cómo no descansar en su palabra? Recuerden que nos dijo el autor al principio de la carta. Cristo nos vino a traer la última palabra. ¿Cómo no creer en su palabra? Aquí es donde se hace la diferencia. ¿A quién vamos a creer? ¿A quién vamos a creerle? Amados hermanos, y es donde, o yo creo, donde está el resumen, a partir del 3.7 hasta el 4.13. Y es lo que el autor nos quiere decir en todo este pasaje tan largo. Solo el informe de Cristo es verdadero. Solo el informe de Cristo, es decir, sus palabras son verdaderas. Más adelante veremos por qué. Hermanos, solo Cristo es el que puede llevarnos al descanso y reposo eternos. Él es superior a Moisés y además es el único a quien deberíamos oír y en quien deberíamos confiar plenamente. Sus palabras, su informe acerca del mundo que viene es el único que es cierto y verdadero. Pero pastor, ¿de qué está hablando usted? No entendemos eso del informe de Cristo. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué significa eso? Hermano,
El autor ahora va a estar desarrollándose en esta nueva advertencia a la iglesia. Y lo va a hacer con una hermosa exposición, como decíamos, del Salmo 95, del 7 al 11. Por eso, partiendo del hecho que Cristo es superior a los ángeles, miren cómo dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora bien, ¿a qué se estaba refiriendo el escritor del Salmo 95? Leamos específicamente el Salmo 95 y veamos qué dice. Dice el Salmo como tal. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este salmo nos ayuda a entender un par de cosas. El autor de la carta a los Hebreos usa el Salmo 95 porque este Salmo 95 describe dos momentos fundamentales que marcaron la historia del pueblo de Israel con Moisés a la cabeza luego de salir de Egipto. Ustedes recuerdan, ¿no? Nosotros estuvimos predicando Éxodo hace ya unos meses. Dios mandó a Moisés, Israel, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de Egipto. Fue una lucha tremenda de Moisés con Faraón, las plagas, en fin, de toda una manera, pero para glorificar a Dios por sobre todas las cosas, Moisés logra sacar a Israel de Egipto. Y a partir de ahí pasaron muchísimas cosas. Pero antes de llegar al límite, cuando Moisés sale con el pueblo de Egipto y cruzan el Mar Rojo incluso, cuando estaban ya llegando al límite, hasta llegar al límite, ya que la tierra que Dios le había prometido ya estaba ahí. Yo no sé cómo dicen en Venezuela, en Cuba dicen al cantillo de un gallo, ya la tierra estaba ahí. Yo no sé si alguno de ustedes ha sido balsero de verdad. Ya cuando ves las luces del faro, ya está Key Biscayne ahí mismo, Key Biscayne no, Key West está ahí mismo. Ya ves las cosas, ya cuando el pueblo estaba ahí llegando, sucedieron cosas tremendas. Y el Salmo 95 describe dos de estas cosas. Y es lo que el autor de la carta a los Hebreos aquí está tratando de escribir. En primer lugar, el Salmo 95, ese que está usando el autor a la carta a los Hebreos, se refiere a Éxodo 17 del 1 al 9. Vamos a leerlo por completo. Es muy importante que entendamos por qué el autor quiere que vayamos acá. Y después, si nos perdemos un poco, vamos a ver cómo tratamos de arreglar esta enredadera, pero es importante que entendamos esto. ¿A dónde quiere llevar el autor de la carta a la iglesia y a nosotros hoy? Dice Éxodo 17, del 1 al 9. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés y dijo, escuchen bien, hermanos, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Es decir, ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña o la piedra, la roca, y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.
Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Entienden lo que está tratando de hacer el escritor de los Hebreos? Usa el Salmo 95 porque el Salmo 95 lo que describe fue este momento en que el pueblo, a pesar de que Dios los había sacado de la esclavitud, en el primer momento, en el primer tropiezo, la primera vez que tuvieron sed, comenzaron a altercar contra Moisés y contra Dios. Y comenzaron a decir, ¿para qué me sacaste de Egipto, de la esclavitud? ¿Para traerme aquí a morirme de hambre? Mejor me hubieras dejado allí. Pueblo rencilloso. Y el otro momento que describe el Salmo 95 está en Números 14, del 26 al 35 y en Deuteronomio 1, del 34 al 40. Leamos en Deuteronomio, que es más breve. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímate, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros, volveos e id al desierto, camino del mar Rojo. Vamos a explicar un poco esta enredadera. ¿A qué se refiere Dios cuando hablaba de esto? Cuando ya estaban llegando aquí West, a la tierra prometida, Moisés los había sacado de las garras de Faraón que era comunista. Ellos dijeron, hey, ¿y será bueno eso? ¿Será bueno ese lugar? ¿Podremos entrar ahí? Y entonces tuvieron la genial idea de mandar 12 espías, uno por cada tribu de Israel. Recuerden que Israel era un pueblo que estaba conformado por 12 tribus, 12 familias. Gracias, Henry. 12 familias. Y enviaron un espía por cada familia. Un espía por cada familia enviaron. Cuando los 12 espías cruzaron la frontera y llegaron a la tierra que Dios les había prometido, oye, esa va a ser de ustedes. Hubo 2 que vieron que era una tierra buena, una tierra fértil, una tierra que iba a ser maravillosa para ellos, la tierra que Dios les había prometido y que ellos estaban deseosos por llegar a ella. Pero 10 regresaron diciendo, oye, eso es una tierra de ciudades amuralladas, fuertes. Los hombres son hombres de guerra, fuertes y grandes. No vamos a poder entrar. Es una emboscada. No. Si entramos, vamos a morir. Nuestros hijos van a ser llevados como botín. Nuestras mujeres también. Lo vamos a perder todo. Por eso es que Dios les dice, ninguno de ustedes, ninguno de los de esta generación va a entrar a la tierra prometida. Yo los saqué de Egipto, ¿verdad? Yo los saqué de la esclavitud, ¿verdad? Pero es que es demasiado. Primero que si tienen sed y que por qué los saqué. Y ahora me están incluso llamando mentiroso. No están creyendo en lo que yo he prometido. Ninguno de ustedes va a entrar. Solo van a entrar esos 2 de los 12 que sí dijeron que se podía. Josué y Caleb. El resto, con todas sus familias, van a quedar en el desierto. Y sus hijos, esos que ustedes decían que iban a ser tomados como botín, son los que van a disfrutar la promesa que yo les di. ¿Sabe qué les puso a hacer Dios? Dios los puso a caminar, a vagar 40 años, dando vueltas
en unos pocos kilómetros cuadrados de tierra. Viendo las luces de Key Biscayne, la brújula se rompió y empezaron a dar vuelta en un pedacito del Golfo entre los Cayos de la Florida. Hay 40 años. Y en esos 40 años, todos se ahogaron, menos sus hijos, menos Josué y Caleb. Y todo por no creer en la promesa que Dios les había hecho. Eso es lo que está queriendo decir el escritor de los Hebreos. Cuando él cita todo este Salmo 95, es para decirle a esta iglesia, ojo, no sea que ustedes o que alguno de ustedes esté haciendo lo mismo. Ojo, no sea que alguno de ustedes esté pensando entonces en regresar atrás, allá de donde salieron, y no crean en lo que yo les he estado diciendo. Y no crean en la promesa del Hijo. No crean en las palabras que el Hijo les vino a traer. No crean en el evangelio de salvación que el Hijo de Dios vino a traer. Es muy interesante lo que aquí sucede. Porque aquí en este pasaje el escritor no solamente está diciendo que Cristo es superior a Moisés, sino que Cristo también es superior a Josué. Y con Josué pasa algo interesante. Moisés, que tampoco dudó, tampoco pudo entrar a la tierra prometida. Y es interesante. Durante muchos años me preguntaba, ¿por qué Moisés no entró? Y sí, es cierto que desobedeció, porque en un momento Dios le dijo, habla a la peña, y él golpeó a la peña. Pero es muy interesante, porque quien sí entró fue Josué. ¿Saben qué significa Josué en hebreo? Salvador. ¿Saben qué significa Jesús en griego? Salvador. Josué y Jesús es el mismo nombre. Uno en hebreo y otro en griego. Es interesante cómo quien entró el pueblo a la tierra prometida fue el Salvador. No fue Moisés, que era el que les había dado el pacto antiguo. Qué comparación más increíblemente interesante esta que hace acá el escritor a los hebreos, acá en la carta. El escritor no pudo haber sido más gráfico. No pudo haber sido más gráfico con ellos. Porque esta gente que estaban recibiendo la carta sabían lo que él les estaba diciendo. Recuerden que eran hebreos, eran judíos que conocían el Antiguo Testamento, conocían toda la historia, sabían lo que había pasado. Y no es fácil que te estén diciendo, ojo, ojo, no sea que ustedes caigan en lo mismo. Ojo, no sea que a ustedes les falte la fe. Ojo, es por eso que el autor de la carta escribe ahora lo siguiente a ellos y a nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es la primera vez que vemos en la carta la suprema importancia de ser parte de una iglesia local. Es la primera vez. Hermano, hay una relación muy estrecha entre ser parte activa de una comunidad de fe y estar fortalecidos para evitar el engaño del pecado. Por eso, en el cristianismo, en la cristiandad, no hay llanero solitario. No, yo creo a mi manera, yo lo que hago es que yo veo los cultos por internet. Y ahí más o menos yo voy tirando. Yo oro a mi manera, yo, Señor, yo. Hay una relación muy estrecha entre evitar el engaño del pecado y ser parte de una comunidad de fe. Porque es aquí donde nosotros nos podemos sostener los unos a los otros. Es aquí dentro de la familia de la fe donde ustedes me dicen a mí, ojo, pastor, cuidado, te estás deslizando. ¿Qué está pasando? Ya no te veo fortalecido en fe. Te veo como dudando. ¿Qué está pasando? Ya no predicas como antes. Ya no tienes tanto ánimo. Ya no te veo con ese fervor.
y no es porque estás gordo, algo está pasando. Y yo quiero que ustedes me digan eso el día de mañana. Yo quiero que me lo digan. Porque yo quiero decírselos a ustedes también. Por eso nosotros como iglesia tenemos que darnos cuenta de muchísimas cosas. Y entre ellas, ¿cuántos se nos han ido quedando por el camino? ¿Cuántos se nos están quedando por el camino? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué va a pasar con el que tuvimos sentado al lado nuestro y quizás mañana no está? ¿Qué va a pasar con Ali si de pronto Betty la deja de ver hoy, mañana, pasado? Entonces Ali hace 4 domingos que no viene, 6 domingos. ¿Qué va a hacer Betty? Pues ir a casa de Ali, llamarla por teléfono. Mi hermana, dame un abrazo y un beso y estoy aquí contigo para llorar contigo, para reír contigo, para hacer contigo lo que sea. Pero lo que no quiero es que pierdas tu fe. Lo que no quiero es que flaquees. No quiero que te debilites. Yo quiero que estés conmigo siempre. Y el autor de los Hebreos está haciendo un énfasis en esto. Y nosotros tenemos que entender esto, hermano. La iglesia, sí, miren, a ver, qué gozo. Mira que yo gocé ayer. Yo no brinco tanto como antes. A mí me dijeron una vez en un retiro de jóvenes adultos era, ¿no? Un retiro comiquísimo, porque ahí iban los solteros, ya que se estaban quedando 20 y pico, 30 y pico años ya, o sea, iban para ahí a ese retiro porque ahí todo el mundo estaba igual. Entonces a ver si conseguían algo. Eran cristianos todos, evidentemente, ¿no? Que se estaba quedando, a ver, para ahí. Vamos a tener que hacer un retiro nosotros, de jóvenes adultos, aquí. Bueno, ya tenemos uno, pero no quiero relajito ahí. No, porque no es fácil. Bueno, no era relajito, era bueno, porque además la idea es, y esto es un comercial, pero un buen comercial. No hay tal cosa como un creyente casándose con un inconverso. Eso no es bueno, no existe, ni es bíblico tampoco. Porque no hay comunión de la luz con las tinieblas, ninguna. Es decir, no es por el simple hecho de que no van a ser compatibles, van a tener ideas diferentes. No es eso. Eso es lo peor. Es decir, eso es una consecuencia. No. La causa es que no es bíblico. Pero bueno, soltando el comercial. Y a mí me decían que yo era el gordito más entusiasta que ellos habían conocido. Y no estaba tan gordo como aquello. Pero yo me gocé ayer en el gender reveal de Alberto Lisbeth. Me gocé. Y yo no brinqué más porque no podía. Porque son 300 y pico libras, se me fastidian las rodillas. Pero yo me gozo en el gender reveal. Me gozo en el parque. Me gozo jugando fútbol. Me gozo cuando comemos. Me gozo cuando estamos juntos. Pero ¿saben qué? La iglesia está también para llorar con los que lloran. La iglesia está también para sufrir con el que sufre. La iglesia está también para partirse el brazo con el que lo tiene partido. La iglesia de Cristo está para eso también. Y qué bueno que nosotros podamos entender estas cosas. ¿Qué vamos a hacer con los que se nos están quedando con el camino? ¿Qué vamos a hacer con los que están flaqueando? ¿Qué vamos a hacer con ellos? El autor de los Hebreos aquí es bastante claro y es una advertencia muy fuerte. Ojo, que el que de pronto flaquee, que endurezca su corazón, no va a entrar a la tierra prometida. Dios está llamando a todos a creer en Cristo. Dios está llamando a toda la gente, a todo ser humano a creer, a poner su fe en Cristo, a poner su fe en aquel que vino a morir por nosotros y pagar por nuestros pecados. El Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Solo nos toca creer y seguir creyendo. Solo nos toca confiar en sus promesas de salvación y vida eterna, aunque el infierno parezca venir en nuestra contra. Y a eso Dios nos está llamando, y a eso Dios estaba llamando a la iglesia de los Hebreos y a nosotros hoy. Nos toca creer y seguir creyendo única y exclusivamente por lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a virar atrás, vamos a volver a la esclavitud del pecado, vamos a volver donde estábamos, enfangados en la inmundicia de nuestras vidas, porque estoy en problemas. Y me di cuenta que desde que estoy en la iglesia lo único que tengo son problemas. Bueno, déjame contarte una cosa. No me das envidia, ni le das envidia a la iglesia de los Hebreos. Que dejaron toda la comodidad que tenían, pecaminosa, pero ellos creían que estaban cómodos, para unirse a la fe en Jesucristo y comenzaron los problemas. Y Nerón los acusó de haberle dado candela
a Roma y por eso tenían que coger candela ellos también. El miércoles hablábamos y decíamos, hoy quizás no estamos en esa persecución, porque hoy nosotros, pues, si no hay policía, estamos aquí, tenemos un micrófono, nadie está viniendo por ahí, nos están amenazando la policía, ni oye, vamos a meter los presos todos. Pero hoy nos está persiguiendo este mundo para comernos. Nos está persiguiendo la tecnología, los teléfonos, la internet, la pornografía, todas las cosas, nos está persiguiendo para comernos. Y es probable que usted antes de Cristo ni le había pasado por la mente, no sé. Y ahora en Cristo, de pronto estás teniendo deseos de hacer cosas que antes no tenías. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que tu corazón se endurezca. El enemigo quiere que tú pierdas la fe. El enemigo quiere que tú flaquees. ¿Cómo vamos a flaquear? ¿Cómo vamos a debilitar nuestra fe? ¿Cómo vamos a perder la fe? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si quien nos ha llamado es mayor que todos. Quien nos ha llamado murió por nosotros. Quien nos ha llamado sufrió por nosotros. Quien nos ha llamado tomó todo nuestro pecado y fue a la cruz por nosotros con el único objetivo de llevarnos al reposo eterno. A esa ciudad que tanto estamos esperando. Yo espero que venga mañana ya. Yo quiero que el Señor venga mañana ya. Pasado mañana, hoy, luego. Solo de pronto me da pesar y quisiera que se demorara un poco más cuando veo tantas almas que si viene hoy van a ir al infierno. Solo por eso, no por otra cosa más. Otra gran advertencia, hermano. Otra gran advertencia para nosotros. Increíble cómo termina este pasaje. Increíble cómo termina este pasaje. Este pasaje termina con uno de los textos más conocidos por todo el cristianismo, por todos los cristianos. ¿Qué dice el 12? Porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Después de cada advertencia en la carta a los Hebreos, el autor nos dice, pero tranquilo, porque la advertencia es para aquellos que aún no me conocen. Para nosotros también, para que nada nos debilitemos. Pero la advertencia seria es fuerte. Esa advertencia que nos dice, si no pones la fe en mí, no vas a entrar al reposo. Esa es para aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Nosotros podemos estar tranquilos porque la palabra de Dios ha penetrado nuestro corazón y toda nuestra alma está abierta a los ojos de aquel a quien vamos a tener que dar cuenta. El Señor sabe que los que creímos vamos a entrar en su reposo. Pero el Señor quiere advertir constantemente. Y hoy nos está advirtiendo porque aquí yo espero, confío, quiero creer que todos los que estamos acá somos creyentes. Pero si alguno de ustedes está pensando en renegar de su fe, si alguno de los que estamos aquí hoy sentados está pensando en renegar la fe, en virar atrás, no quiere saber más nada del Evangelio, pues esta advertencia es para ti. Si no te arrepientes de tus pecados y pones tu fe, tu mirada en Cristo, te tengo malas noticias. No vas a entrar en el reposo que algún día te dijeron en la iglesia que ibas a entrar. Ese reposo solo está reservado para aquellos que se arrepintieron y creyeron y van a seguir creyendo hasta el final. Cristo, estamos terminando ya, concluimos. Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor que Josué. Moisés llevó al pueblo muy cerca de la tierra prometida, habiéndoles dado la ley. Josué fue quien tuvo la posibilidad de entrar al pueblo al lugar que Dios había prometido que tendría descanso. Pero solo Cristo es el único que nos puede llevar
y al mismo tiempo entrar al lugar de descanso eterno, al reino de los cielos, a la ciudad celestial, donde descansaremos por toda una eternidad junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dispongamos, por tanto, nuestro corazón para que crea y siga creyendo en la promesa de Dios, que a pesar de los obstáculos en el camino, Cristo, que nos sacó de la esclavitud del pecado, es suficiente para llevarnos al descanso eterno y hacernos entrar en su reino. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque solamente con nuestra fe puesta en ti y solamente en ti es que nosotros vamos a entrar a esa ciudad celestial que tú nos tienes preparada para cada uno de nosotros y para todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas. Ayúdanos a ser una iglesia que además entienda la necesidad que hay de poderse sostener los unos a los otros, de podernos apoyar los unos a los otros. Una iglesia que entienda que todos nos necesitamos porque el pecado está a la puerta y todos nos podemos sostener en oración y en apoyo. Ayúdanos a entender, Señor, que nada hay superior a ti, porque solamente tú eres quien nos das el descanso eterno. En el nombre de Jesús, amén.